Patricia Williams. Habiendo sido un filósofo con un interés permanente en la civilización clásica, fue, quizá, apropiado que Bernard muriera en Roma. El hospital se hallaba en el sitio de un antiguo templo a Esculapio, dios de la sanidad, y a quien, según dijo Platón, Sócrates había traído a colación en sus palabras finales. Trabajó sobre la elección de los textos para este volumen mientras su último libro, Trus and Trustfulness, Verdad y Veracidad, asterisco se hallaba en prensa. La mayoría iban a ser sobre filosofía clásica. Los ensayos sobre Nietzsche se han agregado a la lista por sugerencia de Raymond Geuss, a quien, con Berry Stroud, se deben las orientaciones sobre la conformación final de este volumen. Les estoy muy agradecida por su ayuda. El hallazgo de un ensayo no publicado sobre Callingwood entre los papeles de Bernard fue un bono adicional. Tristemente, él no vivió para escribir el ensayo introductorio sobre la historia de la filosofía que había planeado, un artículo de carácter sustancial. Es un tema que lo había cautivado durante muchos años. Adrian Moore, quien conoció bien los pensamientos de Bernard, ha tenido la amabilidad de bosquejar su contenido probable como sigue. En algunas notas que dejara, Bernard indicó cómo hubiera usado este ensayo para regresar a una distinción que trazó primeramente en el prefacio a su libro sobre Descartes, ***, y que traza nuevamente en el capítulo 17 de esta recopilación, la distinción entre la historia de las ideas y la historia de la filosofía. La historia de las ideas es en primera instancia historia, la historia de la filosofía, a la cual pertenecen tanto el libro sobre Descartes como este volumen, es en primera instancia filosofía. Bernard no pensaba que esta distinción fuera nítida, pero sí creía que era importante, y siempre apreció profundamente la especial contribución a la filosofía que, a su juicio, hacía la historia de la filosofía. Esta contribución no consistía, como los filósofos adscritos a la tradición analítica solían pensar, en dirigir la atención hacia voces de antaño que pudieran ser escuchadas en calidad de participantes en los debates contemporáneos, en modo alguno. Consistía en apuntar hacia voces de antaño que sencillamente no podían ser escuchadas en calidad de participantes en los debates contemporáneos, y que, por lo tanto, cuestionaban cualesquiera de las suposiciones que hacían posibles esos debates. En sus notas, Bernard también escribió que, aunque está claro por qué la filosofía necesita la historia, por razones que exploran Trus and Trustfulness, es menos obvio porque necesita la historia de sí misma. Seguramente quería decir justamente eso, es menos obvio porque requiere de la historia de sí misma. No había ninguna implicación de que la filosofía no necesitase a la historia de sí misma. En estos ensayos él contribuye a mostrar por qué realmente tiene esta necesidad, y cómo la necesidad puede y debiera ser satisfecha. Bernard y yo tenemos una deuda especial con Maïs Banyat por la inmensa cantidad de tiempo que ha dedicado a seguir y revisar todo lo que aparece aquí, especialmente, por su introducción. No hay nadie a quien Bernard admirase más en el campo de la filosofía clásica de hoy en día. Mis agradecimientos también para Walter Lippincott, el exdirector de Princeton University Press, y al equipo de Princeton, cuyo compromiso con Bernard como autor y con los altos estándares y experiencia profesional en cada aspecto de la publicación son muy apreciados en un tiempo en que la edición académica encara complejos desafíos financieros. Estos artículos aparecieron originalmente en los lugares enlistados abajo, la numeración corresponde al capítulo correspondiente de la presente obra. Se reconoce con gratitud el permiso de los editores para publicarlos. 1. The Legacy of Greek Philosophy, en The Legacy of Greece, a New Appraisal, M. Y Finlay Edificio, Oxford University Press, Oxford, 1981, pp 202 a 255. Con el permiso de Oxford University Press. 2. The Women of Trachis, Fictions, Pessamism, Essex, en The Greeks and US, essays in honor of Arthur W. H. Atkins, Robert B. Laudan y Paul Schoolmeyer, eds, University of Chicago Press, Chicago, 1996, pp 43 a 53. Copyright 1996 por la Universidad de Chicago. Derechos reservados. 3. Understanding Homer, Literature, History and Ideal Anthropology, en Being Human, Anthropological Universality and Particularity in Transdisciplinary Perspectives, Nellera Free Edificio, De Gruyter, Berlín, 2000, pp 224 a 232. 4. Pagan Justicia and Christian Love, en Virtue, Love and Forms, Essays in Memory of Gregory Blastos, Terence Irwin y Martha Nussbaum, y 10. Apaira Ann, 26, Academic Printing and Publishing, Edmonton, 1993, pp 195 a 207. Con el permiso de Academic Printing and Publishing. 5. Introduction to Platos Tetetus, en Platos Tetetus, traducción de M.J. Levitt, Rep.
de Miles Banyat, Hackett, Indianapolis, 1992, pp 720. 6. Plato Einstein Moralist, en Platons Politeia, Ofriehof Edificio, Academie Verlag, Berlín, 1997, pp 55 a 67. 7. The Analogy of City and Soul in Plato Republic, en Exegesis and Argument, Studies in Greek Philosophy Presentito Gregory Blastos, NLE, A. PD. Murelatos y R. Mero Urti, y 10. Van Gorkum, Asan, 1973, pp 196 a 206. 8. Plato's Construction of Intrinsic Goodness, en Perspectives on Greek Philosophy, S.V. Killing Memorial Lectures in Ancient Philosophy 1991 a 2002, R.W. Sharples Edificio, Asigate, Londres, 2003, pp 1 a 18. 9. Cratylus, Theory of Names and its Refutation, en Language and Logos, Studies in Ancient Greek Philosophy Presentito G. L.O.N. Malcolm Schofield y Martha Nussbaum, eds, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, pp 83 a 93. 11. 10. Plato, The Invention of Philosophy, Phoenix, Londres, 1998, también publicado como uno de los capítulos de The Great Philosophers, From Socrates to Turing, Ray Mankey y Frederick Raphael, eds, Weidenfeld and Nicholson, Londres, 2000, pp 39, 75. 11. Acting as the Virtuous Person Acts, en Aristotle and Moral Realism, Robert Inaman Edificio, Killing Colloquia 1, UCL, Londres, 1995, pp 13 a 23. 12. Aristotle on the Good, A Formal Sketch, Philosophical Quarterly, 12, Black Bells, Oxford, 1962, pp 289 a 296. 13. Justicias a Virtue, en Essays on Aristoteles Essex, Amelia Axenberg Rourt Edificio, University of California Press, Berkeley /Diagonal Los Ángeles, 1981, pp 189 a 199. Copyright 1981, Los Regentes de la Universidad de California. Una versión menos exegética aparece en Bernard Williams, Moral Law, Philosophical Papers 1973 a 1980, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp 83 a 93. 14. Hylomorphism, en A Fest Served for J. L. Krill, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 4. Michael Goods Edificio, Oxford University Press, Oxford, 1986, pp. 189 a 199, con el permiso de Oxford University Press. 15. Descartes, Use of Skepticism, en The Skeptical Tradition, Miles Banyat Edificio, University of California Press, Berkeley /Diagonal Los Ángeles, 1983, pp 337 a 352. Copyright 1983, Los Regentes de la Universidad de California. 16. Introductory Essay on Descartes, Meditations, en René Descartes, Meditations on First Philosophy with Selections from the Objections and Replies, traducción de John Cunningham, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp 717. 17. Descartes and the Historiography of Philosophy, en Reason, Will and Sensation, Studies in Descartes, Metaphysics, John Cunningham Edificio, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp 19 a 27. 18. Hume on Religion, en David Hume, A Symposium, D.F., Perse Edificio, Macmillan, Londres, 1963, pp 77 a 88. Reproducido con el permiso de Palgrave Macmillan. 19. The Point of View of the Universe, Sidgwick and the Ambitions of Essex. Cambridge Review, 103, mayo de 1982, pp 183 a 191, Reed. En Bernard Williams. Mackinson of Humanity and Other Philosophical Papers 1982 a 1993, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp 153 a 171. 20. Nietzsche's Minimalist Moral Psychology, European Journal of Philosophy, 1, 1993, pp 4 a 14, Reed. En Mackinson of Humanity, pp 65 a 76. 21. Introduction to the Gay Science, en Friedrich Nietzsche, The Gay Science, traducción de Josephine Naukoff, Bernard Williams Edificio, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp 722. 23. Ambera Balsafarín.
No hay previa publicación en inglés, traducción al alemán en Zunglück, Susan Neyman y Matthias Cross, y 10, Academie Verlag, Berlín, 2004, pp 95 a 102. 25. Wittgenstein and the Idealism, en Understanding Wittgenstein, Godfrey Edificio, 1972 a 1973, Royal Institute of Philosophy Lectures, volumen 7. Macmillan. 12. Londres, 1974, pp 76 a 95, Red. En Moralac, pp 144 a 163. Reproducido con el permiso de Palgrave Macmillan. 13. 14. Asterisco Trus and Trustfulness, an Essay in Genealogy, Princeton University Press, 2002. Asterisco Descartes, The Project of Pure Inquiry, Descartes, el proyecto de la pura inquisición, Armand's Board. Penguin, 1978, reimpreso por Routledge, 2005. 15. Introducción. Miles Burniat. Estos 25 ensayos de Bernard Williams abarcan un periodo de 41 años y se extienden desde el siglo VI hasta el XX DC. Junto con su libro Descartes, The Project of Pure Inquiry, Descartes, el proyecto de la pura inquisición, 1978, y su maravilloso folleto Plato, The Invention of Philosophy, Platón, la invención de la filosofía, 1998, incluido en esta ed. Capx, muestran una profundidad de compromiso con la historia de la filosofía que rara vez se encuentra hoy en día en un pensador tan prominente en la escena filosófica contemporánea. Bernard es un ejemplo raro de algo que en un tiempo, antes de que la filosofía se fracturara en especializaciones, era bastante común, un filósofo primero y por encima de todo, que se haya ocupado en el desarrollo de nuevos pensamientos sobre temas modernos, y que, no obstante, de tiempo en tiempo escribe sobre un asunto de historia de la filosofía. En su permanente compromiso con la historia de la filosofía, Bernard se mantuvo fiel a la tradición de los grandes de Oxford en la que se formó. Llegó a Oxford en 1947, mucho antes de que la filosofía se partiera en especializaciones. Su principal tutor filosófico en el Balliol College, con quien tuvo discusiones desde el principio, fue R.M. Are, quien, además de sus bien conocidos libros sobre filosofía moral, también escribió sobre Platón. En el curso sobre los grandes, de aquellos días Platón y Aristóteles eran también tan obligatorios como la lógica, así que no es sorprendente que por mucho tiempo Oxford haya nutrido una tradición de combinar el pensamiento filosófico independiente con la erudición histórica. Cook Wilson, Joachim, Joseph, Muir, Pritchard y Ross habían contribuido por igual tanto a la filosofía como al estudio de la historia de la filosofía, enfocándose particularmente en Platón y Aristóteles. En los círculos académicos varios de estos nombres son todavía influyentes, incluso si entre los filósofos solamente la obra de Ross en materia de ética deontológica tiene hoy en día alguna aceptación. Pero practicar la historia de la filosofía así como la filosofía no es lo mismo que practicar la historia de la filosofía filosóficamente. Uno puede proponerse elucidar el pensamiento de un filósofo del pasado sin que uno mismo se involucre en los asuntos en los que ese filósofo estaba interesado. En términos casi absolutos, hasta la Segunda Guerra Mundial Oxford mantuvo su historia de la filosofía parte de su filosofía. Cuando 16. Ross, por ejemplo, en el capítulo 7 de su todavía indispensable libro Aristóteles, 1923, da una explicación de la ética altamente no deontológica de Aristóteles, sus propias y muy divergentes concepciones inevitablemente se asoman, a veces de manera bastante asertiva, pero no propone un debate explícito con Aristóteles. Obsérvese, en contraste, la discusión de Bernard sobre Aristóteles en La justicia como una virtud, cap 13, infra. Hay mucho de exposición comprensiva, pero también se realiza un sondeo filosófico, un sondeo que finalmente se convierte en una crítica del intento de Aristóteles de asimilar la justicia a virtudes como el valor y la templanza. La compenetración histórica en el pensamiento de Aristóteles conduce a una lección filosófica acerca de la justicia y la injusticia. No obstante, uno se las vería difíciles para decir qué partes del ensayo son historia y cuáles son filosofía. Ambas están involucradas de principio a fin, aun cuando algunas veces un elemento predomine y a veces el otro. El mejor precedente para esta aproximación a la escritura de la historia de la filosofía es Gilbert Ryle, quien de varias maneras fue una influencia importante sobre el joven Bernard y otros de su generación. Ryle asumió el profesorado en Flete de Filosofía Metafísica inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.
Pero ya en Maine para 1939, justo antes de la guerra, había publicado el primero de varios innovadores y convincentes artículos sobre Platón. El Parménides de Platón insistía con vehemencia en que es válida la crítica de la teoría de las formas de Platón en la primera parte de ese diálogo, y en que Platón se dio cuenta de esto. Los lectores fueron invitados a adoptar la concepción revolucionaria de que el Platón tardío abandonó su más famosa teoría. El repudio que mostró Wittgenstein ante su Tractatus fue un vigoroso ejemplo aquí. Rail propuso tratar el resto del Parménides como un ensayo temprano acerca de la teoría de los tipos, en el espíritu de Russell. 2. En retrospectiva, este artículo de Rail puede ser visto como el manifiesto inaugural e iconoclasta de la forma en que la filosofía analítica se aproximaba a sus antiguos antecesores, la aproximación que llegó a ser dominante en los departamentos de filosofía anglófonos conforme se expandían con fuerza en los años de posguerra. Rail fue tanto un amigo como un mentor importante de G. L. Owen, quien junto con Gregory Blastos en los Estados Unidos fue uno de los líderes institucionales que recomendaban a sus mejores alumnos para los nuevos puestos y que ayudaron a que la filosofía antigua se convirtiera, no inmediatamente o por su designio, muy por el contrario, en la profesión especializada que es ahora. Rail, por supuesto, se hubiera consternado al ver cómo la filosofía antigua, o cualquier parte de la historia de la filosofía, se desgajaba, quedando como una especialización junto a otras tales como la epistemología, la metafísica y la ética. Del mismo modo, cuando Bernard, escribiendo en un Festschrift para Owen, se llama así mismo, solamente un estudiante de tiempo parcial de estos temas, 3 supongo que no está disculpándose, sino insistiendo en que uno no necesita ser un especialista para hacer una aportación. Y, de hecho, su ensayo, La teoría de los nombres de Crátilo y su refutación, resultó ser uno de los más influyentes en ese volumen. Asimismo, la 17. Analogía entre la ciudad y el alma en la República de Platón, cap 7, escrito para el Festschrift de Blastos, ha dominado la discusión de su tema desde entonces. Otros artículos hubieran dejado más huellas si no hubieran aparecido en volúmenes fáciles de pasar por alto. Lo que hace de lo más valioso el haberlo reeditado en esta colección, planeada por el mismo Bernard. Aquí pienso particularmente en El legado de la filosofía griega, Capi, que escribió cuando sus aposentos en el King's College de Cambridge se hallaban junto a los de Owen, cuya obra él reconoce. 4 abre con el impactante enunciado: el legado de Grecia a la filosofía occidental es la filosofía occidental. A Bernard se le había asignado la imposible tarea de resumir la filosofía griega en un volumen para el lector general que estaba diseñado para cubrir todos los aspectos de nuestro legado proveniente de la antigua Grecia. Lo que de hecho hace en sus 50 y tantas páginas es algo mucho más valioso. Concentrándose principalmente en Parménides y Platón, se las arregla para transmitir el espíritu y la emoción de la filosofía griega de una manera que cautiva al lector moderno, incluso al que carece de experiencia previa en filosofía. Durante el proceso hace varias observaciones importantes de las cuales los académicos especialistas también se pueden beneficiar. Por ejemplo, que si bien el mundo antiguo ciertamente formuló la concepción que conocemos como materialismo, todo lo que existe es material, nunca mantuvo la posición contraria del idealismo, nada existe en última instancia más que las mentes y sus experiencias. Hasta donde sé, Bernard fue la primera persona en observar este hecho, yo lo doy por tal, aunque en sus diferentes modos tanto Hegel como el obispo Berkeley pensaron lo opuesto. El que lo haya hecho me dio muchas horas felices de investigación y un largo artículo de mi autoría. 5. Si 50 y tantas páginas es algo inusualmente extenso para un artículo en cualquier área de la filosofía, 6 la mayoría de los otros capítulos son inusualmente cortos en comparación con la norma en los estudios históricos. La longitud promedio de los artículos publicados es de solo 12 páginas. Son también austeros con las notas, una sana versión de la política de abstención total que toda su vida mantuvo Rail. Hay muchas notas eruditas en las páginas finales de Sieman Necessity, Vergüenza y Necesidad, 1993, y Trus and Truthfulness, Verdad y Veracidad, 2002, así que no es que Bernard dejara de mantenerse al día con la literatura. En vez de ello, su nada abarrotada presentación les da a sus ensayos históricos la misma fuerza indomable que poseen sus contribuciones a la filosofía contemporánea. ¿Le gusta ir directamente a un asunto central y atacarlo con vigor y originalidad? Nada de paja. Un buen ejemplo en este libro es el capítulo 8, La construcción platónica de la bondad intrínseca, donde empieza con la mejor explicación que jamás haya leído de qué exactamente es el proyecto de Platón. Cuando se propone en la República mostrar que la justicia es un bien intrínseco para la persona que la tiene, y concluye con su propia explicación filosófica de cómo el proyecto de Platón pudiera aceptablemente encajar en un marco menos objetivista que el que exige la República.
El resultado es una contribución profunda a la historia de la filosofía hecha filosóficamente. 18. Solo 4 de los ensayos son anteriores a 1980, en orden cronológico, son los capítulos 11, 1962, 17, 1963, 25, 1972 a 1973, y 7, 1973. 7. Desempeñándose ahora en su primer trabajo como docente, en el New College de Oxford, de 1954 a 1959, Bernard enseñó a los estudiantes que asesoraba la acostumbrada dotación de los grandes, la República de Platón y la Ética de Aristóteles, mientras que sus contribuciones a la lista de conferencias de la universidad incluyeron un curso a lo largo del periodo escolar sobre el Teteto de Platón y otro en el que mantenía un debate semanal con John Lucas sobre temas de la República. Cuando se cambió al University College London, donde el profesor Grout del día era A. J. Ayer, regularmente dio el curso departamental sobre Platón, y Platón, no meramente la República, a quien todos los alumnos de filosofía de la London, entonces como ahora, deben estudiar tanto con amplitud como en detalle. Haré reminiscencias después acerca de su curso de Platón. De 1964. Todavía estaba dando conferencias frecuentemente sobre Platón y sobre la Ética de Aristóteles en la Universidad de California en Berkeley, su último puesto de docente. No obstante, era lento para enviar sus pensamientos históricos a la imprenta. Tenía 4 artículos filosóficos impresos antes de 1960. Pero le tomó 14 años completar su Descartes de 1978, después de haberlo dejado de lado por varios años. 8. Solamente el artículo más temprano en esta compilación, Cap 12, fue enviado por él, por su propia iniciativa, a una revista especializada. Los restantes, como su Descartes, fueron comisionados por editores ávidos que estaban dispuestos, si era necesario, experto creditei, a demorar la publicación por meses o años con la esperanza de asegurar su contribución a su volumen o serie. Todo esto habla de una vida en la que, para empezar, la historia de la filosofía resulta un interés importante pero subordinado. Solo gradualmente los temas históricos se vuelven tan centrales a su pensamiento como lo son en Sieyman Necessity y en Trus and Trustfulness. Nietzsche fue la influencia clave aquí, junto con Caal Ingwald, razón por la que pareció apropiado incluir en esta recopilación los 3 ensayos inéditos que aparecen más abajo como capítulos 22 XI. Otro factor fue el anonadamiento de Bernard ante la compartimentación continuamente creciente de la filosofía. Entre más profesionales se vuelven los compartimientos estancos, y entre más, incluso, aquellos compartimientos que se hallan muy distantes de las ciencias, la ética y la metafísica, digamos, en contraste con la filosofía del lenguaje o la filosofía de las matemáticas, adquieren algo así como un programa de investigación. Menos razón tienen los filósofos para adoptar un interés en la historia de su materia general, o siquiera de su parte de la materia. Atrapados en el presente, no pueden ni ver ni criticar los puntos débiles en las concepciones prevalecientes. Pierden una de las funciones tradicionales de la filosofía, la de entender y, si es necesario, criticar la cultura en que viven. Esto, para Bernard, fue al menos una tarea importante, posiblemente la más importante que un filósofo puede emprender. Una tarea que emprendió tanto teóricamente, en Sieyman Necessity y Trus and Trustfulness, como prácticamente en calidad de presidente de un comité gubernamental de signo claramente reformista sobre obscenidad y censura cinematográfica, por no mencionar su membresía en las 19 comisiones sobre apuestas y sobre las escuelas públicas. Como decía con su famosa broma, pasé por todos los vicios principales. Una broma que ningún otro filósofo de su tiempo podía igualar. En el capítulo 17 de este libro, Descartes y la historiografía de la filosofía, es donde Bernard da su más explícita versión de cómo ve la naturaleza y la importancia de la historia de la filosofía. Adaptando a la historia de la filosofía un comentario de Nietzsche acerca de la filología clásica, dice, no puedo imaginar cuál sería su significado en nuestra época, si es que no ha de ser anacrónico, esto es, actuar contra la época, y al hacerlo tener un efecto sobre esa época, y, esperemos, para beneficio de una época futura, p. 303. 9 invoca un contraste que trazó en el prefacio a su Descartes entre la historia de la filosofía y la historia de las ideas. Al referirse a la primera, quiere decir lo que anteriormente describí como la historia de la filosofía hecha filosóficamente. Al remitirse a la segunda, habla de la exploración del contexto histórico de una hora pasada, las influencias sobre ella y su relación con ideas y asuntos vigentes en ese tiempo. Ignora por completo la existencia de un tipo de historia meramente expositiva que ni contextualiza ni filosofa.
El gran valor que ve en la historia de la filosofía, así entendida, es su capacidad para revivir una sensación de extrañeza o cuestionabilidad, cursivas mías, acerca de nuestras suposiciones contemporáneas, tanto dentro como fuera de la filosofía. Un destacado ejemplo es el capítulo 5 de Sieyman Necessity, donde se discute el intento de Aristóteles de justificar la esclavitud y el impacto de esta en las desigualdades económicas de nuestro propio mundo. Parte de esa discusión se destina de manera interesante a un nuevo uso aquí en La justicia pagana y el amor cristiano, cap 4, texto apropiadamente dedicado a la memoria de Gregory Blastos, quien, con base en presuposiciones muy diferentes, compartió la preocupación de Bernard por el estado actual de la sociedad. No es accidente que ambos escribieran, en los inicios de sus carreras académicas, influyentes ensayos sobre la igualdad, también publicados en 1962. Yes. Más de la mitad de estos ensayos tratan, de un modo u otro, del mundo antiguo. Al igual que Nietzsche, Bernard empezó como un clasicista y permaneció siendo un clasicista, así como un filósofo, a lo largo de su vida. El legado de la filosofía griega, Capi, termina con un contraste entre la sostenida prosecución de autosuficiencia racional propia de los filósofos griegos y las ásperas profundidades de la tragedia griega. Si hay características de la experiencia ética del mundo griego que no solamente pueden tener sentido para nosotros ahora, sino que tienen más sentido que muchas cosas que encontramos cercanas a la mano, no todas ellas se han de encontrar en su filosofía, p. 74. Ya oímos el leitmotiv de Sieyman Necessity, publicado 12 años después, el cual argumenta que Homero y la tragedia griega nos pueden mostrar, mejor de lo que puede hacerlo la filosofía moral antigua o moderna, qué ideas éticas necesitamos en el mundo de hoy. Puesto que Bernard planeó el orden de los capítulos de esta recopilación, podemos suponer que el capítulo primero es seguido deliberadamente por su ensayo sobre las traquinias de Sófocles, escrito para el Festzirf de Arthur W. H. Atkins, en el cual Bernard saluda 20. La cruda presentación que hace la obra de un sufrimiento extremadamente inmerecido e incompensado como un suplemento necesario y una limitación apropiada a la incansable meta de la filosofía moral de hacer el mundo seguro para las personas bien intencionadas, p. 88. Puede haber pocas contribuciones para Festzirf cuyo contenido choque tan fuertemente con la perspectiva del receptor de la dedicatoria, quien proclamó en su primero y altamente influyente libro Merit and Responsibility, hasta Ingrid Values que, cuando se trata de las nociones de deber y responsabilidad, todos somos kantianos ahora. 11. La advertencia de Bernard, en la primera página de Sieyman Necessity, de que, y no soy primariamente un académico clásico, puede compararse con la frase, solamente un estudiante de tiempo parcial de estos temas, discutida anteriormente. Ninguna es apologética. La modestia es sincera en ambos casos, un reconocimiento de que rehusar la especialización es arriesgarse a incurrir en errores que un especialista sabría cómo evitar. Pero Bernard sabía que la negativa era, desde luego, una condición para ser capaz de escribir Sieyman Necessity, el cual desde mi punto de vista es de todos sus libros el más profundo. La segunda y la tercera páginas de Sieyman Necessity expresan su aprecio por la enseñanza que recibió como estudiante de licenciatura de Edward Frankl y R. Dahatz, dos de los más notables académicos clásicos de este siglo. Ahora bien, Frankl y Dahatz eran profesores, y los profesores de Oxford no dan asesorías a los estudiantes de licenciatura. Bernard se está refiriendo a sus clases universitarias, abiertas a todos los miembros de la universidad, pero a las que asistían, aparentemente, solo unos cuantos iluminados. Es sabido que Frankl lo señaló como un académico clásico de lo más promisorio. Menos bien conocida es la reacción de Frankl al encontrar por primera vez a Dahatz, cuando llegó a leer un artículo en Oxford. Frankl le dijo al entonces profesor Ilias de griego, Gilbert Murray, a quien Dahatz en su momento habría de suceder, que le gustaría estudiar bajo la orientación de ese hombre durante un año. 12. Y cualquier clasicista sabría que el importante predecesor de Sieyman Necessity, 1993, es el innovador estudio sobre el papel de lo irracional en la cultura griega de Grix and the Irrational de Dahatz, 1951, mientras que tanto Dahatz como Bernard vuelven la mirada hacia Nietzsche. Ambos libros, más aún, se originaron como las conferencias clásicas Ater en Berkeley, consideradas las conferencias clásicas más prestigiosas del planeta. Para Bernard, la ansiedad de la influencia debe haber sido tremenda. La invitación a dar la Sater llegó durante su larga estadía en el King's College de Cambridge, primero como profesor Knightsbridge de filosofía, 1967 a 1979, luego como director de colegio, 1979 a 1987. A modo de preparación,
Leyó ampliamente a los franceses versados en clasicismo, Benant, Vial-Naquet y especialmente Nicole Loraux, más Foucault, que habían sido más bienvenidos en Quins que en otros lugares del Reino Unido. Esto agregó una dimensión antropológica a su Sater que Dodds hubiera aprobado completamente. Con referencia a la obra de Dodd, escribe Bernard, las 21 conferencias Sater que dio en 1949 a 1950 arrojaron uno de los libros más útiles y duraderos de la serie, y uno de los que se hallan más cercanos en cuanto al tema a las preocupaciones de este estudio. Puesto que fue también extremadamente amable conmigo cuando era estudiante, me gustaría sentir que mi empresa, aun cuando está imperfectamente relacionada con el tipo de labor académica que practicaba, pudiera contar como un homenaje a él. 13. Esto me trae a las razones por las que me agrada la oportunidad de escribir esta introducción, como mi homenaje a Bernard. Déjenme regresar al University College London de 1964. Estaba disfrutando mi primer año como profesor universitario. El año anterior había sido estudiante de posgrado bajo la supervisión de Bernard. Él entonces se fue para convertirse en profesor de filosofía en el Bedford College de Londres, el primero de sus varios cargos. Fui nombrado como su sucesor para asumir una parte de su multifacética enseñanza, la filosofía antigua. En aquellos días las universidades, rasgo que las honraba y beneficiaba, eran más amables con el personal joven de lo que son ahora. Mi única responsabilidad docente durante ese primer año fue un curso sobre los presocráticos, el resto fueron tutorías individuales con estudiantes sobre una variedad de temas. El curso de Platón había sido previamente impartido por Bernard, quien amablemente estuvo de acuerdo en regresar desde el otro lado del parque Rillantada. Impartirlo una vez más, a fin de darme tiempo para que me fuera familiarizando con mi nuevo trabajo. Naturalmente, asistía a sus conferencias. Fueron una revelación. Como estudiante de posgrado de Cambridge, no de Oxford, nunca había escuchado que se discutiese a Platón con tal mezcla de filosofía y calidad académica. Pero solía apartarse del tema, no podía resistirse a una buena broma o una digresión sobre algún tema moderno. Hacia la penúltima semana del ciclo todavía no llegábamos al Platón tardío. Sugirió que en la sesión final nos reuniéramos 2 horas en vez de una, para dar alguna atención a los diálogos postreros de Platón. El resultado fue que la última semana Bernard habló sin parar durante 2 horas acerca del Teteto de Platón. La conferencia tuvo de todo, un análisis filosófico agudo de los argumentos en el diálogo, la apertura de vistas filosóficas más amplias, tanto antiguas como modernas, erudición, un detalle textual, un pulcro detalle de gramática. Consideraciones literarias. Por encima de todo, tuvo una interpretación asombrosamente original, textualmente convincente y filosóficamente maravillosa del extenso argumento de la primera parte del diálogo en contra de la definición de conocimiento como percepción. Desde mi asiento, me quedé fascinado y me dije, así es como quisiera manejar la materia. Desde ese momento, el teteto se convirtió en mi interés central. Algunos años después, en 1968, Bernard y yo dimos un seminario conjunto sobre el diálogo en el Instituto de Estudios Clásicos de Londres. Rail vino 2 veces. Planeamos escribir un libro juntos, un libro que fuese la interpretación definitiva de la obra. De alguna manera, esto nunca resultó. El teteto derrota todos los intentos de interpretación definitiva. Pero me mantuve trabajando sobre el diálogo, y finalmente en 1992, 28 años después de su conferencia, publiqué The Tetus of Plato, cuya larga, 250 páginas, introducción. 22. Daba a conocer finalmente al mundo académico, bajo la rúbrica, leyendo a B, la interpretación de Bernard del argumento en contra de la definición de conocimiento como percepción. Nunca se había convencido de publicarla. No es simplemente este argumento lo que leemos a Bernard. La introducción entera está inspirada en la aproximación exacta, rigurosa pero al mismo tiempo filosóficamente generosa al texto de Platón que me cautivara antes en 1964. Si menciono que en 1998 una traducción francesa de mi introducción hecha por Michel Narqui fue publicada como un libro por sí sola, es simplemente para subrayar que la aproximación que debo a esa conferencia original, un punto de inflexión en mi vida, tiene un atractivo que trasciende la división filosófica entre la filosofía anglófona y la llamada continental. 14. Sin embargo, 250 páginas eran algo más largo que la docena o algo así que el editor me había pedido 10 años antes. Había imaginado una edición más corta y barata para el estudiante del teteto. 15. Cuando me solicitaron escribir también una muy breve versión de mi introducción dije que hallaba eso imposible, y entonces se me pidió sugerir a alguien más que pudiera hacerlo. El resultado fue el capítulo 5 de esta recopilación, cuidadosamente ubicado antes de los ensayos sobre la República, contrariamente al orden cronológico en general aceptado que Bernard, con la precaución apropiada, suscribía.
16. Mi conjetura es que Bernard escogió ubicar allí su introducción del Teteto primero porque abre con algunos comentarios generales acerca de las virtudes de la forma de diálogo, es un estilo de escritura que le permite a Platón explorar cuestiones filosóficas en modos más vívidos e intelectualmente más flexibles que los que son propios de un tratado, p. 113. Bernard consideraba a Platón como el filósofo más grande de todos los tiempos. Su admiración y, me gustaría decir, su amor se traslucían en cada página de Platón, la invención de la filosofía, Capx. Por Aristóteles, en cambio, cuya filosofía nos ha alcanzado solamente en la forma de tratados, debido a que sus diálogos publicados, muy admirados en la antigüedad, se perdieron, profesaba disgusto. Los capítulos 11 a 14 muestran que este disgusto no le impidió tomar en serio a Aristóteles y escribir bien acerca de él. Pero vale la pena notar que la viveza y la flexibilidad intelectual son cualidades que uno encuentra también en Descartes, otro de los filósofos favoritos de Bernard, así como en sus propios escritos. El Teteto es quizá el más flexible de todos los diálogos de Platón, en el sentido de que plantea y explora muchas más preguntas que las que responde. Bernard y yo compartimos la concepción de que esto es debido a que Platón invita a sus lectores, tanto presentes como futuros, a hallar por sí mismos respuestas a los problemas discutidos en el diálogo. Cuando finalmente nos topamos con la pregunta, ¿en qué resulta todo esto? ¿Cuál es el mensaje final del diálogo? La introducción de Bernard y la mía ofrecen respuestas en conflicto. Platón lo aprobaría. 17. All Souls College, Oxford. 23. 24. Su predecesor fue R.G. K. Lingwood, a quien Bernard llegó a admirar mucho. 2. Se puede hallar más acerca de las estimulantes contribuciones de Rail al estudio de la filosofía antigua en mi artículo, Gilbert Rail, 1900 a 1976, en Robert Beto de Edificio, Dictionary of British Classics, volumen 3, Tomes Continuum, Bristol, 2004, pp 846 a 849. 3. Véase infra, la nota final, del cap 9. 4. Sobra decirlo, no acríticamente. Sus observaciones en la p. 44 sobre la excursión a través de lo que podría ser, rechaza, correctamente desde mi punto de vista, la interpretación de Owen del Frag. 6. 1 a 2 de Parménides. 5. Idealism and Greek Philosophy, What Descartes Owen Berkeley Mist, Philosophical Review, 91, 1982, pp 3 a 40. 6 es el artículo enlistado junto con sus libros, bajo el encabezado, Publicaciones principales, en su currículum vitae. 7. Maticemos, su bibliografía al final de Problems of the Self, publicado en 1973, muestra 2 entradas de Enciclopedia sobre Descartes, una sobre racionalismo y un artículo sobre el cogito, ninguno de los cuales incluyó. En su plan para esta compilación, presumiblemente, esto se debe a que fueron reemplazados por su Descartes. 8. Descartes, p. 10, llama esto, un periodo absurdamente largo. Estoy en desacuerdo. Incluso cuando pones a un lado un libro, su carácter futuro está madurando mientras tu otro trabajo conforma la mente que finalmente retornará a la tarea. 9. Citado también en Sieman Necessity, p. 4. La fecha de publicación del capítulo 16 es 1994. En su última entrevista, a Mistress Fall Animal, An Interview with Bernard Williams, de Harvard Review of Philosophy, 12, 2004, pp 81 a 92, en la p. 83 comenta, esta inflexión historicista se ha vuelto más prominente en mi obra en los últimos 10 o 15 años. 10. Bernard Williams, The Idea of Equality, en Philosophy, Politics and Society, 2 a serie, Peter Laslett W. G. Runciman, y 10. Blackwell, Oxford, 1962, pp 110 a 131, red. En Moral Concepts, Joel Feinberg Edificio. Oxford University Press, Londres, 1969, pp 153 a 171, y en Equality, Selected Readings, Louis P. Pohman y Robert Westmoreland, y 10. Oxford University Press, Nueva York, 1997, pp 91 a 104. Gregory Blastos, Justice and Equality, en Social Justice, Richard B. Brandt Edificio, Prentice Hall, en Galwood Cliffs, NJ, 1962, pp 31 a 72, partes Leeds. En Feinberg, Moral Concepts, pp 141 a 152, en A. Y Meldan Edificio, Human Rights, Wadsworth, Belmont, California, 1970, pp 76 a 95, y en Pohman y Westmoreland, Equality, pp 120 a 133, totalmente red.
En Jeremy Waldron, Series of Rights, Oxford University Press, Oxford, 1984, pp 141 a 176. Más sobre Blastos puede encontrarse en mi discurso memorial, Gregory Blastos, Pronesis, 37, 1992, pp. 137 a 140, 11, Clarendon Press, Oxford, 1960, p. 2. El libro empezó como una tesis doctoral escrita bajo la supervisión de R. Dads. 2. Esta información proviene de una carta al entonces primer ministro, Stanley Baldwin, en la que Murray recomienda que Dads sea nombrado su sucesor. La copia al carbón se halla entre los papeles de Murray en la Biblioteca Bodleiana, M.C., Gilbert Murray 77, Fowles. 138 a 140. 13. Sieman Necessity, p. 11. Cuando escribía el trabajo de preparación de su Sater, Dads escribió, la labor me pareció que valía la pena, pues al tratar de entender el antiguo mundo griego también estaba tratando, como siempre lo había hecho, de entender un poco mejor el mundo en que vivía. Missing Persons, An Autobiography, Clarendon Press, Oxford, 1977, pp 180-181. 14. Digo, llamada, poniendo la mira en el mordaz comentario de Bernard sobre el contraste estándar entre filosofía, analítica y continental, cap 20, p. 346, infra. Esta clasificación siempre involucró una mezcla confusa y muy extraña de lo metodológico y lo topográfico, como si uno clasificase los coches en los de tracción delantera y los japoneses. 15. Fuera él quien originalmente sugirió que la traducción de Levitt, que él correctamente admiraba, fuera precedida por una corta introducción diseñada para resaltar la relevancia del diálogo de Platón en los estudios filosóficos actuales. Esto fue cuando la reedición de 1977 se hallaba en preparación en la Glasgow University. 25. Press. Se esperaba que Rail mismo escribiese la introducción, pero no vivió para hacerlo. No obstante, cuando el proyecto aterrizó en mi escritorio en 1979, llegó con la prescripción de Rail intacta, resaltar la persistente importancia del diálogo para los estudios filosóficos actuales. De ahí las 250 páginas. 16 CapX, notas 12 y 14. 17. Me gustaría agradecerle a Patricia Williams su ayuda y aliento durante la preparación de esta introducción. 26. 27. Los griegos. 28. 29. Y el legado de la filosofía griega. Los griegos y la historia de la filosofía.